¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Y ante lo mucho que ha dado de hablar la ley de la implementación de los brazaletes electrónicos para privados de libertad, específicamente a aquellos a quienes se les otorgue medida sustitutiva, yo me encuentro en este momento en el Ministerio de Gobernación con el cuarto viceministro tecnológico, Walter Girón, para que nos dé los detalles de cómo se está trabajando al momento, cuánto tiempo, cuáles son los plazos que ustedes tienen también para poder tener establecido un reglamento para esta ley. Sí, la ley es clara y cobra vigencia 8 días después de su publicación. La publicación en el Diario Oficial fue el día de hoy. A partir de los 8 días de su publicación, el Ejecutivo, tanto el Ejecutivo como la Corte Suprema de Justicia, tenemos un plazo de 2 meses. Y los 2 meses, en el caso de la Corte Suprema, es para el reglamento de aplicación de la ley, y para el Ejecutivo se tiene un plazo de 2 meses para el reglamento o la modificación de la ley del sistema penitenciario. Esos son los plazos que establece la ley y son los plazos a los cuales nos regiremos para que esté funcionando correctamente esta nueva ley. Viceministro, en la implementación o en la elaboración de este reglamento, ¿quiénes son los actores que participan para poder saber cuáles son los aspectos importantes? Son 3 los aspectos importantes para la correcta aplicación de esta ley. Es el aspecto legal o jurídico propiamente, el aspecto financiero y el aspecto tecnológico. Y para esto coordinaremos mesas interinstitucionales con el sector justicia para que todos los implicados pues tratemos estas tres aristas principales, que va a redundar en que si se aplican correctamente pues vamos a tener una buena aplicación de esta nueva ley de brazaletes electrónicos o control telemático. Licenciado, ya cuando se ponga en marcha esta ley, ¿esto podría reducir también el hacinamiento en las diferentes cárceles? Sí, se han hecho análisis precisamente de reducción del hacinamiento. Estuvimos hablando con Corinne Dedic recientemente y ella nos hacía el comentario de que aproximadamente 4,000 personas podrían gozar de esta medida sustitutiva según las reglas, ¿verdad?, que menciona la ley. Entonces podríamos pensar en que sí se puede reducir este hacinamiento que actualmente se está dando, tal vez no en la magnitud como se contempló al inicio, pero es posible que sí tengamos esa reducción. Sin embargo, en estos 2 meses que quedan y en estas mesas interinstitucionales que se van a conformar, también hay que definir presupuestos, hay que definir entidades que van a ser las encargadas de realizar determinados, pues ejecutar en esta ley. Es así como ustedes como Ministerio de Gobernación pues van a tener un plazo de estos 2 meses para poder tener ya y poder implementar el uso de los brazaletes. Sí, la parte presupuestaria es una de las partes que hemos hecho análisis y hemos pues visto en la ley que designa directamente al Ministerio de Gobernación que tiene que implementar primero una unidad de control y luego primero una unidad de control y luego una unidad de monitoreo, y menciona precisamente que el Ministerio de Gobernación tiene que readecuar su presupuesto. Pues ese análisis estamos realizando, y si la Corte Suprema dictamina de que es el Ministerio de Gobernación quien va tecnológicamente a implementar los brazaletes, también tenemos que hacer una modificación, puesto que sería el Ministerio de Gobernación que tendría que estar adquiriendo la solución tecnológica, en este caso brazaletes, software, bueno, el centro de monitoreo sí ya es claro de que es Gobernación quien lo va a manejar, pero la solución tecnológica en este caso de brazaletes va más allá que los brazaletes. Hay que invertir en infraestructura, en servidores, en almacenamiento. Entonces esa es la parte que estamos analizando y es la parte que corresponderá al Ministerio de Gobernación hacer el análisis, y la Corte Suprema en el análisis que realice, en la realización del reglamento de esta nueva ley, dictamina que es Gobernación quien tiene que adquirir la solución tecnológica. Gracias, viceministro. Pues ya lo escuchó usted, faltan tiempos que se deben de cumplir para poder tener todos los procesos y poder iniciar con la aplicación de esta nueva ley que fue aprobada recientemente, para saber y determinar también qué reos podrían utilizar este brazalete. Con esta información regreso con ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, estimada Astrid, y pues seguimos en este tema porque pues es una implementación tecnológica, es una innovación, pero quien nos puede orientar es un analista en seguridad, y para ello contamos también con este enlace con Vivian Vázquez. Adelante con información. Buena tarde. Muy buenas tardes, compañeros, muchísimas gracias por el cambio. Y es que ha vuelto el tema de los brazaletes para privados de libertad. Para ello aquí tenemos al licenciado para que nos comente qué tan beneficioso es esto para la sociedad. Vea, yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender es que toda medida tecnológica, legal, administrativa, que pueda beneficiar al sistema penitenciario para poder bajar los índices de hacinamiento que hay en la actualidad es correcto. Esta medida de los brazaletes electrónicos lo que va a hacer es poder bajar los niveles de hacinamiento en primer lugar. En segundo lugar, darle oportunidad a aquellas personas que están siendo sujetos de procesos de delitos menores. Esto va a permitir que efectivamente puedan seguir cumpliendo con su trabajo, que puedan seguir cumpliendo en su hogar, aportando alimentos, vivienda, trabajo, educación, etcétera. Y en tercer lugar, pues no son una carga para el Estado. Esos tres elementos son fundamentales y básicos para que el sistema penitenciario pueda funcionar de mejor manera. Pero yo creo que aquí hay algo que hay que plantear también con absoluta claridad, y es que la negociación de estos brazaletes debe de ser supervisada y controlada por un ente internacional, CICIG en este caso, porque aquí hay muchos intereses económicos y de sectores que están interesados en poner en marcha un programa de esta naturaleza. Hay dinero, mucho dinero para la compra de estos brazaletes, por lo tanto yo sí considero que es oportuno hacer un llamado a CICIG para que efectivamente se involucre y comience desde un inicio a controlar todo el proceso de compra de los brazaletes, que sí son útiles para que efectivamente podamos mejorar el sistema penitenciario en Guatemala. Licenciado, y en este caso usted habla de delitos menores. ¿Podría ampliarnos más un poquito ese tema? ¿Qué delitos se aplicarían para utilizar este tipo de brazaletes? Por ejemplo, temas como estafas, temas como robos menores, como faltas, etcétera. Es decir, no delitos de alto impacto, porque en primer lugar no se pueden plantear algún tipo de medidas sustitutivas en algunos casos, pero además los delitos de alto impacto producen miedo y terror en la sociedad. Por lo tanto, esos están excluidos de este sistema, sino únicamente aquellos delitos y faltas que puedan ser controlables y manejables por el propio sistema penitenciario y por los órganos jurisdiccionales, quienes son al final quienes tienen la última palabra. Y en este caso, las personas que están recluidas en los diferentes centros carcelarios, ¿es la mayoría por delitos menores, menos graves? Podrían optar. Es que ese es el gran secreto de esto. Es decir, los que están por delitos menores podrían optar a tener brazaletes, y lo cual les permitiría que efectivamente pudieran buscar fuentes de trabajo, pudieran regresar a sus hogares, y no solo dejan de ser una carga para el sistema penitenciario, sino que además entienden que la rehabilitación es importante y necesaria, y que esto puede ser parte de un proceso también de rehabilitación para que efectivamente esta gente vuelva a trabajar y vuelva a servir al país. Bueno, compañeros, y este es el reporte que tengo de momento. Regreso con ustedes al set principal. Buena tarde.